Bienvenido a Emociones de Billetera, el podcast donde aprendemos a escuchar lo que el dinero nos hace sentir. Porque cada emoción, desde el miedo hasta la confianza, puede ser la clave para transformar tus finanzas y tu bienestar. Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos todos a Emociones de Billetera, las billeteras emocionadas. Más al rato no uso ese saludo, vos sabes. Bueno, mucho gusto. Yo soy Chris Alfaro, en redes Chris Alfaro Advisor. Estoy aquí con mi compañero Fabián. Y hoy arrancamos una serie completamente nueva de episodios que van a ir para educarnos financieramente en todo lo que es tema de financiamiento. Qué interesante, ¿verdad, Fabi? Qué interesante este medio, este mundo del financiamiento y las diferentes herramientas y opciones que podemos conseguir en el país. Bueno, buenos días, tardes, noches, así como dijo Chris. Mucho gusto, Fabián Mejía, para quien nos escucha y nos ve, ya que estamos aquí también con tema de video en Spotify y en YouTube. Pueden buscar en Instagram como Fabián-Mejía07 y ahí pues seguimos compartiendo un poquito más de contenido. Pero bueno, con esta tacita de café, con esta excelente tarde, Chris, dale gracias a Dios por una tarde más, un día más, que se vuelve un día menos. Y entre tantos modelos que hay de crédito hoy en día, Chris, es interesantísimo hoy por hoy que debamos de arrancar y sacar un tema de estos, ¿verdad? Porque la deuda formal que muchas personas tenemos en la vida, ¿verdad? Que nos hace, pues, interiorizar, ver hacia adentro qué es lo que pasa en el sistema financiero, ¿verdad? Porque a veces tenemos cierto desconocimiento, ¿verdad? Entonces, dejando una huella emocional que a veces dura años, Chris, contanos. Bueno, pues Fabi, ya exacto. Este episodio vamos a hacer lo que hacemos siempre. Vamos a mezclar un poquito lo que es información técnica, financiera, ¿verdad? ¿Qué debo conocer yo sobre los modelos de crédito? Pero también vamos a ver qué peso tienen las emociones con esas decisiones que nosotros tomamos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar creo yo que el más común y bueno, hay que decirlo, ¿verdad? El más malinterpretado o malentendido de las figuras de crédito que hay. Y hoy vamos a enfocar la conversación en todo lo que es préstamo personal. El préstamo personal y cómo funciona, cuáles son las tasas de interés promedio que puedo encontrar, cómo gestionar bien un préstamo personal. También vamos a ver cómo se gestiona mal un préstamo personal. Algunos objetivos positivos que se pueden tener con un préstamo personal y otros no tan buenos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos iniciando el episodio porque creo que todos hemos tenido experiencia con este famoso préstamo personal. Todos, yo creo que todos los que empezamos a ser partícipes de un patrono, ¿verdad? Sin excepción, pues adquirimos una deuda, ¿verdad? Adquirimos un préstamo, adquirimos este tipo de situaciones que en la cual pueden volverse un día a día de las personas, ¿verdad? Y más allá de si esto fue una buena o mala decisión, la idea acá es hablarlo sin juicio, ¿verdad? Es hablarlo sin tapujos, sin señalar a nadie, simplemente que lo veamos como herramienta de lo que podemos nosotros pues arrancar acá. Chris, ¿qué es un préstamo personal? Ok, vamos con lo básico, ¿verdad? Un préstamo personal es el que una entidad financiera, llamémosla banco, cooperativa o incluso cualquier financiera del país, te deposita un dinero, te presta un dinero, ¿verdad? Este dinero tiene 3 condiciones fijas para hacer un préstamo personal. El primero es un monto fijo, normalmente previamente definido entre la entidad financiera y el cliente, ¿verdad? Un plazo definido, ¿verdad? Que ya cada persona va a escoger el plazo que más se adecue a esa necesidad y una tasa de interés. Es muy simple, vos firmás el pagaré y ellos te depositan el dinero, ¿ok? Pagás cuotas mensuales hasta cancelarlo, simple, ¿verdad? En teoría, es muy simple. Bueno, yo Chris, estuve hablando un poquito de ejemplos. He tenido 2 experiencias. Préstamo con CONAPE, ¿verdad? Recuerdo, fue mi primera deuda. Bueno, al principio mis papás me apoyaron, después me tocó pues hacerle frente. Seguir pagando, ¿verdad? Pero recuerdo que saqué el préstamo completo, pero estudié solo un año. Pagué el resto de años sin llevar la carrera. Dije, el préstamo. Exacto. ¿Verdad? De hecho, ahorita más abajo, ¿verdad? Vamos a tocar temas importantes acerca de ese monto disponible. Sí, ese fue el primero. Y el segundo préstamo que hice fue porque estaba en
en un trabajo por ahí que trasladarme se me hacía un poco incómodo, entonces pensé en optar por un carro. Busco información, no pensé en el banco que tuviera la tasa de interés más baja, sino el banco que me pudiera dar el préstamo, sin importar nada, Bueno, estaba en un 20% de interés. De tasa de interés. Hágale números, ¿verdad? Entonces, Cris, hablando un poquito de plazos, de tasas y de todo esto, ¿en qué se diferencia una tarjeta de crédito? Porque mucha gente creo que confunde esos dos conceptos, ¿verdad? Efectivamente se confunde, Fabi. Es muy buena pregunta. Es importante que la gente comprenda que una tarjeta de crédito es lo que nosotros llamamos una línea de crédito revolvente. ¿Por qué revolvente? Porque vos gastás, pagás y la podés volver a usar, ¿verdad? A diferencia de un préstamo personal, que es un monto fijo, como lo vimos en las condiciones básicas que tiene que cumplir un préstamo personal, ¿verdad? El préstamo personal suele ser cerrado. Eso quiere decir que, por ejemplo, te dan un capital previamente, ¿verdad?, definido por el banco y con vos, y ya, se acabó, seguís pagando y listo. La tarjeta de crédito tiene esa otra diferencia, que como es revolvente, ¿verdad?, vos puedes hoy gastar $2,000, mañana pagar los $2,000 y los tenés disponibles de nuevo para volverlos a consumir. Entonces, eso puede ser, son instrumentos de crédito muy distintos, ¿verdad? Una es más inspirada a consumo básico, que la utilizas para tus compras. Si la utilizas con inteligencia, vamos a ver los tips cuando lleguemos a tarjeta de crédito, ¿verdad? Sí. El otro es más diseñado como para un proyecto en específico. Entonces, bien usado, un préstamo personal puede ser una ventaja enorme. Y sabes a qué atenerte, es muy importante, ¿verdad? Súper bien. Y bueno, viendo desde un punto de vista psicológico, cuando usted es una persona ordenada, tal vez no le digamos requete estructurada, pero sí ordenada, esta predictibilidad que psicológicamente da mucha tranquilidad o da mucha paz. Yo creo que cuando usted es una persona que mantiene, no sé, muchos papeles sobre la mesa, llamémosle distintas deudas, ¿verdad? A la hora de ver usted un tema de tarjeta de crédito, usted ya sabe más o menos los tiempos de corte de cada mes, en qué momento debo yo de hacer el gasto, ¿verdad? O la inversión, pero el gasto en este caso. Como vos lo dijiste, los que son ordenados, ¿verdad? Hay gente que usa las tarjetas de crédito y ni tan siquiera conoce sus fechas. Por eso, entonces, cuando ya se está sacando la fecha de corte, compran. Entonces, están a una semana o a 3 días y hacen el gasto y se les acumula y se hace ahí todo lo que es como una bola de nieve. Entonces, una recomendación que es muy importante es que trate de estructurar o por lo menos entender, Cris, cuándo son las fechas de corte. ¿Qué lapso usted va a tener para aprovechar el gasto después? Para pagar de contado. Exacto. ¿Verdad? Efectos de la tarjeta. Entonces, con esto, pues, no hay sorpresas. No hay sorpresas que usted dice, ay, es que esto me lo esperaba. ¿Verdad? Entonces, creo que el cerebro maneja mucho mejor cuando todo es predecible. Sí, cuando todo es fijo, ¿verdad? Cuando por lo menos es algo que usted pueda controlar. Exacto. Cuando ya tenés las condiciones pactadas, como vos lo decís, con el préstamo personal, así es como funciona, de hecho, sí. Bueno, Fabi, muy bien. Ahora en Costa Rica, ¿quién los da? ¿Quién da un préstamo personal? Bueno, básicamente todo el mundo, Fabi, desde los bancos estatales como el BCR, como el Banco Nacional, los bancos privados como BAC, Scotiabank, DaviBank, ¿verdad? Ahora es DaviBank. Algunas cooperativas por ahí. También es importante que la gente entienda que hay ciertas financieras, ¿verdad?, muy sonadas que tienen, ese es su modelo de negocio principal, el préstamo personal. Sin embargo, ahorita vamos a ver un tema muy importante con respecto a las tasas de interés. ¿Por qué las instituciones financieras del país pueden tener tasas de interés distintas? Y sabiendo esas diferencias de tasas, Cris, ¿cuánto puede llegar a importar en números reales? Bueno, Fabi, pues cierto, en números reales puede llegar a importar mucho más de lo que la gente cree. Hablemos de rangos actuales. Para que tengan una idea, los bancos estatales, o sea, un banco estatal como los que te dije, Banco Nacional, Popular o Banco de Costa Rica, la tasa de interés de un crédito personal puede andar entre un 14% a un 20% anual. Es muy importante que la gente entienda que, por ejemplo, un 20% anual sigue siendo casi un 15% menos que la tasa de interés de una tarjeta de crédito.
Entonces hay una gran diferencia ahí. A nivel de banca privada, Fabi, puedes encontrar tasas desde los 18% hasta el 28% anual. ¿Okay? Y si vas ya a financieras, ¿verdad? Como esas que te mencioné, ahí la cosa se pone seria. Y es muy importante que la gente entienda que hay una diferencia puntual ahí, porque una financiera te puede dar una tasa de interés entre el 30 y el 40%. Les voy a contar una historia que le pasó a mi familia. Como una tal Instagram. Muy bien, sí. Cuando yo era muy joven, ¿verdad? En mi casa había que hacer un muro, Fabi, y mi papá, cero conocimiento financiero, ¿verdad? Sí. Estoy hablando de una persona que se crió en el campo y pues él no tenía ese conocimiento financiero. Se presentó a una mutual muy famosa que hay allá por el lado Puriscal, es una financiera, y bueno, sacó un financiamiento. Eran 3 millones de colones para hacer el muro de frente a la casa. Yo estaba muy chiquillo, no te digo muy chiquillo, de verdad, andaba en la escuela, el colegio, por ahí. Fabi, pasó el tiempo, ¿verdad? Pasó el tiempo, muchos tiempos. Yo empecé a trabajar, salí del colegio, empecé mi universidad. Un día llego a mi casa y me encuentro un perito midiendo la propiedad. Entonces le pregunto a mi mamá que quién es él y se pone a llorar y me dice que están a punto de perder la casa. Pues resulta, Fabi, que cuando ya yo empiezo a estudiar, empiezo a trabajar, entonces pues veo que mi papá no tiene la capacidad para hacer frente a la deuda y yo empiezo a hacer frente a la deuda de la casa de mis papás, ¿verdad? Fabi, cuando yo empecé a trabajar en banca y empecé a conocer de figuras de crédito, de cómo era un crédito personal, cómo funciona una hipoteca y demás, me doy cuenta que realmente esto fue un tema muy complicado. A mi papá le vendieron un préstamo personal, ¿verdad? Que la intención del préstamo personal para que tenga esa tasa de interés tan elevada es que no tenga una garantía para el ente financiero, ¿verdad? No es lo mismo que vos le pidas plata a un banco poniendo tu casa como garantía, que si no pagas te quitan la casa, a que saques un crédito sin la garantía, porque sin la garantía el banco se expone a un riesgo más alto, por lo tanto tiene que ponerte una tasa de interés más alta para recuperar un poquito esa gestión de riesgo, ¿ok? Pero a mi papá le dieron un crédito personal con tasa del 20% anual, Fabi, te estoy hablando de esto hace unos 20 años, o sea, era mucha plata, y con garantía hipotecaria. O sea, mi papá tenía 12 años pagando un crédito con la casa como respaldo de 3 millones de pesos, Fabián. Eso es un robo a mano armada, ¿verdad? Y eso hoy por hoy sigue pasando. Lo que pasa es que la gente tiene que entender que antes de hacer un financiamiento así, tienen que comprender qué están comprando, cuál figura de crédito, cuál es la tasa de interés, pero no es saber, es entender cómo aplica esa tasa de interés a mi persona. ¿Okay? Entonces, realmente esto les puede sonar muy abstracto, ¿verdad? Lo que es una tasa de interés de un 35, 40%, pero realmente, si vos tenés una tasa de más del 30%, más los seguros, que eso es otro tema, un préstamo personal suele tener un seguro de desempleo para una persona asalariada, suele tener un seguro de vida que protege al banco en caso de que vos murás, al banco, no a la persona que tiene el crédito, ¿verdad? Y esos seguros, ¿quién los paga? El cliente, el deudor. Entonces, al fin de cuentas, podrías llegar a pagar hasta el 50% extra del monto original que vos pediste, o incluso más. Es que, ¿quieres? Yo creo que definitivamente ahí es donde está ese gancho emocional. Porque si vemos el ejemplo de su papá, meramente había una necesidad. Sí. ¿Verdad? Entonces, y un desconocimiento. Exactamente. Entonces, necesidad más desconocimiento. Esa es la máquina perfecta. Esa es la fórmula perfecta para tomar no buenas decisiones. Exacto. ¿Verdad? Entonces yo creo que el primer gancho emocional de este episodio es ese. ¿Qué necesidad tengo? Versus a qué porcentaje me están dando la tasa, ¿verdad? Y a partir de ahí, ver que no es que cuál banco me lo da así. O sea, sí o sí, este me lo da sin importar la tasa. Sino es tratar de irse un poquito más a destiempo, más frenaditos, ¿verdad? Más conscientes de la situación y poner estas dos cosas ahí, porque, bueno, a nivel mental, lo que su cerebro busca es el estado de alivio, ¿verdad? Es decir, bueno, ya lo encontré, ya me desembolsaron. Ya, ¿verdad? Entonces yo creo que es esa parte que vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Cómo se gestiona esto, Chris? Bueno, Fabi, como dijimos al principio, hay buenas prácticas y malas prácticas de gestión con un préstamo personal. ¿Qué es lo primero que debería de considerar usted si está teniendo la idea de sacar un préstamo personal
y tiene que considerar esto, ojo, antes de firmar el pagaré, antes de firmar el desembolso. Lo primero y lo más importante, Fabi, es que tenemos que tener clarísimo para qué es ese préstamo personal. El préstamo personal no es para salir de paseo, no es para irme para el mundial, que por cierto es muy común. Ya casi mucha gente está en eso. Que la gente haga préstamos personales para irse para el mundial. Claro, totalmente. O para algo que necesito. Es que ese algo tienes que ponerle un nombre, ¿verdad? Es un propósito en concreto. Eso va a cambiar toda la decisión de la persona. Eso como parte de las buenas prácticas, Fabi. De hecho, vamos a ver varias opciones, pero realmente eso es lo primero que usted debería de considerar antes de firmar. Sí, totalmente, Chris. Yo creo que la palabra que se esconde detrás del préstamo es qué valor existe. ¿Qué le puede generar? Exacto. Si lo vemos desde un punto de vista quizá más frío, ¿verdad? Porque también hay personas que tomaron malas decisiones, están viviendo la casa, la única forma es hipotecando y literalmente entregando todo lo que tiene, su paz literal, ¿verdad? Pero cuando existe algo que hay valor, como por ejemplo pagar la deuda más cara, ¿verdad? Arreglar el carro que usted usa para trabajar, que se vuelve su machete. Entonces, al final, estás arreglando algo que te está generando, como por ejemplo un Uber, que es una persona que depende de su vehículo, ¿verdad? O pues también hacer un curso que potencialice un talento tuyo. Sí, para generar más dinero. Para generar más capital. Por ejemplo, tenés una empresa, querés hacer ventas, entonces necesitas aprender a hacer cierres de ventas. O querés empezar a promover, no sé, su negocio. O, aunque no sea empresario, no importa. Pero conocer un poquito de cómo se gestionan cómo usted puede gestionar sus emociones para tomar mejores decisiones. Yo creo que hay mucho, ahora a nivel internet, creo que hay muchas herramientas que pueden existir por ahí, ¿verdad? Pero eso de usar la deuda es como una palanca, definitivamente, Chris. Comprar un televisor para la sala nueva, porque ya podés, eso es otra cosa. No es otra cosa. Hace poquito hice un video que me gustó mucho. Decía que cuanto más salario ingrese, no significa que va a estar usted más aliviado. Si no es ordenado, usted va a complicar, va a amplificar el problema que ya está. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos exactamente? Fabi, sí, completamente de acuerdo con este tema. Realmente, ahorita vamos a ver el segundo punto clave de Fabi. El segundo punto clave que usted tiene que tener en consideración para adquirir un préstamo personal es comparar al menos 3 entidades, pero no la cuota, no la tasa de interés. Tienen que comparar el valor total que yo voy a terminar pagando al final del préstamo. Uh-huh. Hay mucha gente, Fabi, que realmente escoge un préstamo personal porque la cuota es baja, ¿verdad? Y adivine quién es el que da ese dato, el vendedor. La persona que le está vendiendo el crédito personal. Okay, entonces, sí. La cuota es baja. Entonces la gente dice, sí, la cuota es muy baja. Entonces hay gente que toma esa variable como factor para tomar la decisión. Entonces, Fabi, la cuota puede ser baja, pero el plazo puede ser mucho más largo y terminar pagando el doble, ¿verdad? El costo total del crédito es lo que hay que mirar, Fabi. Uh-huh, uh-huh. Es que, Chris, hay muchos vendedores que yo creo que lo que hacen es su speech de venta, ¿verdad? Que lo que le dicen es que es una cuotita de 45,000 colones. Claro, y uno dice, 45,000. Ya se saca el salario, tengo esto y esto. Súper bien. Ojo, descuida gastos hormiga. Ojo, descuida otras deudas. ¿Por qué? Porque hay una cuotita pequeña. Pero si lo saco a un plazo más largo, no sé, 5 años, una cosa así, no sé, póngale un plazo, por ejemplo, de 84 meses. Entonces, su cabeza, su cerebro, su mentalidad va a decir, ok, ya estoy tranquilo. Esa es la anestesia. Esa es la anestesia al escuchar que la cuota es baja. Puede ser muy efectiva para el vendedor, pero para el cliente es muy, muy peligroso, Chris. Exacto. Exacto. Muy bien. Bueno, Fabi, como tercera regla, yo también podría decir que uno debería de verificar que la cuota del préstamo que está sacando no supere el 30% de tus ingresos, del ingreso neto mensual. Realmente, si vos ganas 500,000 líquidos, o sea, después de rebajas, la cuota máxima que deberías de estar pagando entre todos tus créditos es de 150,000.
¿ok? Si ya tenés otras deudas, ¿verdad? Como te digo, tienen que estar incluidos dentro de ese porcentaje de 150,000. Cuando vos superas el 40, del 40 al 50% de tus ingresos pagando deudas, o sea, que una persona que en este ejemplo que gane 500,000 esté pagando más de 250,000 colones al mes en deudas, y pues déjenme decirle que están viviendo para el banco y para sus acreedores, o sea, están viviendo para pagar sus deudas. Y eso, Fabián, tiene un costo emocional enorme. Muy, muy grande. Muy, muy grande, Chris. Yo creo que hay muchos estudios, ¿verdad?, que vinculan sobre el endeudamiento con niveles de estrés crónico en las personas. Entonces esto, pues, va a ser equivalente a incluso pérdida de empleo, ¿verdad? O sea, que la gente pierde su trabajo a nivel físico, emocional, el cortisol se eleva, el estrés aumenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a aparecer enfermedades, empiezan a manifestarse síntomas que usted ni siquiera conocía que existían, ¿verdad? Entonces, creo que es algo que definitivamente, Chris, hay que ponerle mucha atención, mucho cuidado, porque cuando su dinero sale de su pago, de su salario, de su tiempo de vida. De su tiempo de vida, yo creo que al no tenerlo controlado, entramos a un punto de escasez, ¿verdad? Y eso pues va a afectar totalmente la toma de decisiones que usted tenga en su vida, sí, en todas las áreas de su vida. Claro. O sea, no solo la parte financiera, yo creo que hasta en la parte de las relaciones, que pasa, está con una pareja que gasta y gasta y gasta y gasta y gasta, y usted trata de retraer un poquito porque ya usted entendió tal vez el concepto, o no sé, tenés un socio que está con un vicio y gasta y gasta y gasta y gasta en ese vicio, pero porque tiene una buena mentalidad, usted creyó en ese cliente, en ese socio, pero entonces hay que tener ese tipo de enfoque, Cristian, que realmente es importante, ¿verdad? Exacto. Tienes toda la razón, Fabi. El tema de esa escasez que puede generar un nivel de endeudamiento muy alto es un tema complejo, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora hablemos de las malas prácticas. Las malas prácticas que tienen las personas, normalmente en mi experiencia yo noté varias, pero las más importantes que les quiero resaltar hoy, Fabi, es, por ejemplo, cuando vos pedís al banco o aceptás del banco más de lo que vos necesitas. Mira, hay gente que se acerca al banco, presenta su documentación y dice, yo quiero un préstamo personal de 1,5 millones de colones para, no sé, viejo, remodelar mi casa, remodelar mi cuarto, no sé. Pero resulta que el ejecutivo del banco viene, hace los cálculos con el ingreso del cliente, con el nivel de endeudamiento de ese cliente, verifica su historial de crédito y demás, y dice, no, mira, te aprobaron 3 millones, no 1,5 millones. Entonces la persona viene y pide los 3 millones por si acaso, sí, ¿verdad? Por si acaso necesito más. Generalmente, Fabi, eso se convierte en ese 1,5 millones que está pidiendo de más, se va a convertir en un gasto innecesario porque lo va a gastar en cualquier cosa porque no estaba dentro de lo que necesitaba, ¿ok? Y vas a terminar pagando intereses sobre el doble del monto original que vos necesitabas. Eso es una pésima práctica, Fabi. Esa es la legítima abundancia temporal, Chris. Qué bueno ese, ¿va? Claro. Esa es la abundancia temporal. Cuando le cae a usted dinero a su cuenta bancaria, usted empieza a ver aquellos dígitos y usted dice, pucha, esto lo tengo aquí, es un ingreso y no lo ves tal vez como deuda, ¿verdad? Porque lo ves como un extra quizá. Y ahí es donde parten los problemas. Ahí es donde ya su cerebro entra en un debate, póngale el mini debate si quiere, a nivel interno, ¿verdad? Usted se hace la pregunta de que si consolido las deudas con un préstamo personal, siempre será buena idea, ¿verdad? ¿Cuántos por ahí se han hecho esa pregunta? Pero pues bueno, sí, matemáticamente puede serlo, Chris. Pero si usted no cierra las tarjetas, consolidarse en ese aspecto, en esa parte, Chris, se está volviendo lo mismo. Es como que usted anda en el bosque y si usted se topa el mismo árbol con la misma marca 3 veces, ¿qué significa? Sí, que está dando vuelta en círculo, muchachos. Está perdido. Claro, y a veces la gente se pregunta por qué me pasa otra vez igual, por qué esto, por qué lo otro. Y es porque está en ese bosque, está en un bucle donde sigue teniendo los mismos hábitos, con más capital, pero con los mismos hábitos de antes. Entonces, es indiscutible que esa persona vaya a salir del bucle en que está, ¿verdad? Exacto. Bueno, Javi, muy bien. Ahora, muy bien. Digamos que la persona que nos está escuchando ya tiene un préstamo personal. Ok. ¿Verdad? ¿Qué le podemos recomendar? Bueno, pues yo le podría recomendar que retomemos principalmente los abonos extraordinarios, Fabián.
cualquier abono, cualquier ingreso extra, cualquier comisión para los que trabajan en ventas, cualquier bonificación para los que tienen bonificaciones, podría irse a pagar parte del capital de ese préstamo de manera anticipada. Esto podría reducir dos factores, Fabián. Primero, puedes escoger, la mayoría de bancos te dan la opción de escoger si afectas la cuota mensual que pagas o si afectas el plazo final de la operación, ¿verdad? Yo recomendaría que trabajemos siempre que hagamos un extraordinario con la cuota principal, porque si hoy tu cuota es de 100,000 y le hiciste un extraordinario de 800,000 colones y la cuota baja a, por ponerte un ejemplo, 70,000 colones, Sí. ¿qué tienes que hacer el otro mes? Pagar los mismos 100,000 que pagabas antes. Entonces esos 30,000 que te están sobrando ahí son al capital directo. Exacto. Entonces realmente al reducir el plazo o la cuota vas a tener la opción de salir anticipadamente de ese préstamo. Y lo importante y lo más positivo es que la mayoría de bancos del país te permiten hacer ese tipo de abonos extraordinarios sin penalización. Sí, sí. Excelente. Cris, creo que ya llegamos al núcleo del episodio. Ya estamos ahí. En el centro. Ya estamos en el puro centro. Lo que quema, lo que arde. Quizás en este momento le está ardiendo. Entonces, eso es un buen indicio, ¿verdad? Ahora, quiero empezar con algo que me parece bastante interesante, Cris. El momento que le aprueban el préstamo, esta persona ya está en el éxtasis. Ya tengo el dinero. Mira qué malo. Independientemente si es buena o mala idea, hay algo que todo el mundo casi siente en el instante. ¿Cómo usted describe eso, Cris? Man, me gustó mucho lo que mencionaste ahora. Yo diría que eso es un alivio inmediato y poderoso. Es un alivio inmediato y poderoso a la presión que tenías, ¿verdad? Antes de desaparecer esa presión de golpe. El problema es que si algo ya te tenía angustiado, Fabián, y ya tiene una solución con el préstamo personal, se siente bien, ¿verdad? A arreglar ese problema, aunque en realidad yo siento que ese problema solo lo transmitiste o lo trasladaste en el tiempo. ¿Verdad? Lo pasaste de tener que pagarlo ya a tener que pagarlo en un futuro y mensualmente, ¿verdad? Se llama el alivio tóxico. El alivio tóxico. Muy bueno, sí, claro, eso es un alivio tóxico. El problema de esto, Cris, es cuando ese alivio quiere anular o nublar el juicio. Porque ese nublamiento, ese anulamiento del juicio, literalmente te hace ignorar las condiciones del préstamo, ¿verdad? Porque estás poniendo por encima el escenario de la necesidad de esa alegría, ¿verdad? Si la decisión va a ser realmente importante, o sea, de que realmente tiene peso. Como dijimos, aquí no estamos entrando en juicio, estamos tratando de buscar herramientas, ¿verdad? Para que esta parte sea lo más considerado posible, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si no ignoramos las condiciones del préstamo, el costo total, es preguntarse si realmente lo necesito. Y ahí, a nivel cerebral, a nivel químico, bueno, por ejemplo, el sistema límbico, que es la parte emocional del cerebro, ya cerró el caso. Ya está. Ya lo tengo, ¿verdad? Y la parte prefrontal, que es nuestro cerebro acá al frente, es donde analizamos racionalmente, llegó tarde. Esa discrepancia entre esas dos vocecitas que uno tiene en la cabeza, ¿verdad? Ya la parte de raciocinio, mi hermano, ya llegó tarde. O sea, ya dice, qué madre, ¿para qué hice esto? Sí. Eso que acabas de explicar, Fabi, o eso que acabas, sí, explica realmente a la perfección por qué tanta gente firma el préstamo sin leer la letra chica del préstamo, ¿ok? Yo les puedo recomendar que no seamos descuidados con respecto a las condiciones del financiamiento, pero realmente no es que, yo siento que no es que seamos descuidados, es que biológicamente, ¿verdad? Ya estamos en un modo de celebración, de resolví mi problema, recibí el dinero que necesitaba, voy a poder irme a comprar el carro. Ya con esta plata que me depositaron, compro los tiquetes para irme para el mundial, ¿verdad? Entonces ya resolví. Sí. Y en modo celebración, Fabi, el cerebro, ¿verdad? Deja de ver lo que deberías de ver, que en algún momento lo vas a ver, cuando ya se te haya bajado el modo celebración y ahora sí hay que empezar a pagar, sí. Ahí es donde ya ves detalles que no viste anteriormente. Exactamente, Cris. Entonces ahí pues, ya cuando el préstamo fue una buena decisión, pasando así el escenario de buena decisión, se gestiona bien, ¿qué emociones aparecen en el tiempo? Okay, yo creo que la más poderosa es la del orgullo. El orgullo no es egocéntrico, ¿verdad? De que
yo soy la mamá de Tarzán y todo, ¿verdad? Pero yo creo que, Cris, es ese orgullo de decir, ok, de verdad que a través de mis años atrás tomé decisiones difíciles, aprendí de esas decisiones. En este presente no quiero lo mismo que pasé en el pasado. Me estructuro, apunto, escribo cuál es mi desorden. Como siempre lo hemos dicho en capítulos atrás, una mente, más vale una tinta borrosa que una buena memoria. Usted, qué chido esto, me acordé, pero usted pasó mañana y se olvidó qué era la idea. Suele pasar, ¿verdad? Plásmelo, weón. Plasme sus gastos, plasme todo eso en papel. O sea, es solamente agarrar el bendito papel, el bendito lapicero y sentarse y plasmarlo, ¿verdad? Porque recuerdo la satisfacción que tuve cuando yo pagué la deuda del CONAPE, por ejemplo. Todo. Cuando no estaba ni siquiera estudiando. Estaba el último la pago. carrera que había sacado el préstamo. Y se siente muy bien. O sea, de verdad que se siente muy bien, ¿verdad? De hecho, sí. Y yo siento que refuerza mucho el comportamiento de las personas con respecto al crédito. Una vez que vos pudiste ejecutar bien un financiamiento y supiste manejarlo, construís una relación sana con la deuda. Pero es importante... Y con el dinero. Sí, porque realmente te das cuenta que la próxima vez que necesites un crédito vas a poder gestionarlo bien. Lo importante bajo este escenario, Fabi, es, aparte de saber gestionar bien el crédito, es saber en qué voy a gastar el crédito y si fue una buena decisión financiera para mí. Si lo utilicé para, como vos decías ahora, por ejemplo, pagar una mentoría, un curso, algo que te potencie profesionalmente, que te va a dar, digamos, un rendimiento a nivel de la creación de tus ingresos. Pero si lo usaste para algo que te va a sacar dinero del bolsillo todos los meses, por ejemplo, tras de que tenés que pagar el crédito personal y la tasa de interés, todavía también tenés que pagar el mantenimiento del carro que te compraste, ¿verdad? Y peor aún, hay incluso gente, Fabi, que utiliza el préstamo personal para dar la prima de otro financiamiento. Entonces ahí es donde está mal ejecutado. Pues ahí es donde aparece la culpa financiera, que es particular. Y esa culpa, Cris, no se va sola. O sea, usted puede hacer el préstamo, cada cuota le va a recordar a usted la decisión que tomó. O sea, mes a mes, incluso si la dejó de pagar, le manchan el crédito. Y ya, eso es un problema. Es una factura emocional mensual que no la paga con capital, la paga con paz o con estrés. O con vergüenza. Con vergüenza. Realmente yo... Con muchas emociones de por medio. Mucho la negación en esas emociones que vos mencionás cuando te endeudaste de más y no pudiste hacerle frente a tu pago, a tu crédito. Yo veo mucho la negación. No sé si les ha pasado, por ejemplo, que no quieren ni tan siquiera abrir los estados de cuenta porque saben que está mal. O, por ejemplo, hay gente que ni tan siquiera le gusta calcular cuánto le falta de crédito porque le genera estrés saber que todavía me faltan 5 años pagando esto. ¿Verdad? Hay que entender que realmente no es una irresponsabilidad, es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos frente a algo que duele mirar, ¿verdad? Esa es la sensación que te genera o esa es la emoción que te puede proyectar una mala gestión de crédito. Y importante, si usted tiene pareja, si usted está con una persona ya que conviven y que ambos tienen que, pues, de forma explícita compartir sus ganancias o sus ingresos, ¿verdad? Es muy importante que lo hablen, que eso sea en pareja, porque no pueden comprometer los ingresos del hogar. Creo que es una de las cosas más importantes, Cris, que por acá deberían de considerar, ¿verdad? Porque eso a un final pueden pasar una factura también muy cara, ¿verdad? A la relación, o que usted se deje llevar por un familiar. Sí, hágalo. Es que si usted no se endeuda, usted nunca va a tener nada en la vida. Esa frase, bueno, molesta, ¿verdad? Puede ser cierto. O sea, Cris, puede ser cierto. O sea, en algunos contextos. Yo no voy a juzgar a esas personas, pero ¿bajo qué sentido? O sea, ¿en qué estás gastando que no puedes tomar ese capital innecesario de gasto para realmente tomar eso y decir, ok, mejor lo podemos comprarlo sin tener que pasar tarjetazos o sacar créditos? O sea, no, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante estructurarse, sentarse y ver cuánto disponemos del capital que tenemos. Muy bien. Fabi, bueno, en respecto a, por ejemplo, ahorita que yo mencionaba, digamos, si ya estás en ese punto, si ya tomaste el préstamo, si sentís que cometiste un error o si ya lo estás pagando, ¿qué consejo nos podrías dar vos práctico? Ok, lo número uno,
Aceptar. Aceptar que mi dinero está teniendo fuga. Lo segundo es anotar para descubrir dónde está la fuga, ¿verdad? Y después determinar cuáles son mis gastos fijos, mis gastos variables, porque ahí ya puedo distinguir qué es lo que tengo que hacer fijo todos los meses y dónde puedo regular. Entonces, ahí es cuánto debo, cuánto me falta, qué puedo hacer diferente hoy. Es transformar toda esa duda, todo ese miedo, todo ese problema en una energía emocional distinta. ¿Okay? O sea, es decirse, no debía haberlo hecho porque me lleva al pasado, el por qué me lleva al pasado. Trato de recapitular un poquito la información. Ok, ya tengo la información. Ahora, quiero cambiar esto para qué. El para qué me lleva al futuro y a partir de ahí cambiamos la línea del tiempo, lo que tenemos hoy en día en presente, a lo que vamos a cambiar para futuro. Sí, muy bien. De hecho, es como preguntarse, en vez de preguntarse por qué lo hice, sino cómo salgo antes. Sí. Bueno, en términos prácticos, Fabi, yo te puedo decir que cada uno debería de poder explorar si puede renegociar la tasa con el banco, que hay bancos que son complejos en eso. Si puedes refinanciar con otro banco que te ofrezca unas mejores condiciones. Pero ojo ahí, eso es manteniendo las condiciones de plazo, ¿verdad? Bajando posiblemente la cuota. No tiene sentido refinanciar un préstamo que tenés pagando 3 años y ahora el banco te lo va a refinanciar otros 7, ¿verdad? Porque ahí vas a alargar tu periodo, por lo tanto vas, a pesar de que vos veas, mira, sí, en este préstamo que ya me faltan 2 años pago 100,000, pero es que este otro banco me ofrece una cuota de 50,000 y la mitad. Sí, pero es el doble del plazo, ¿ok? Entonces, es importante que la gente entienda que no está completamente atrapada, ¿verdad? Que hay movimientos que se pueden hacer. Si usted está en este momento financiado a una entidad muy cara, ¿verdad? Como estas que les dijimos ahorita, esas financieras, puede buscar la opción como banco, ¿verdad? Que les ofrezca una mejor tasa. Claro. Y bueno, para cerrar, quiero dejar una idea que resume todo el episodio, Chris. Un préstamo personal definitivamente no tiene moralidad propia, ¿ok? No es ni bueno ni malo, ¿ok? Es simplemente una herramienta. Si usted quiere preparar un platillo delicioso, usted tiene que componerse de grandes... De la receta. Para preparar la receta. ¿Okay? ¿Por qué si usted pone a una persona a hacer una receta con los mismos ingredientes y pone a una persona con los mismos ingredientes y no queda igual? Chris, porque todo depende mucho de la intención que usted quiera darle el sentido a esa acción, güey. Sencillo. Con el cuchillo que usted puede partir el postre más delicioso y deleitarse con ese mismo cuchillo, usted se puede cortar y tener el peor momento de ese instante. Claro. Entonces yo creo que es eso. La diferencia no está en el cuchillo, Chris, está en qué intención y con cuánta conciencia usted lo tomó. Muy bien. Okay. Bueno, a mí me gustaría también dejarles una pequeña pregunta para que la analicen allá en casa, Fabi. Si usted está por sacar un préstamo o ya tiene uno, pregúntese, ¿este préstamo trabaja para mí o yo trabajo para el préstamo? Y realmente, si la respuesta es la segunda, Fabi, es hora de revisar. Y me gustaría que en esa parte, ojalá, nos comenten, que escriban por ahí, porque nos gustaría que la comunidad también se entere de qué dudas existen. Creo que estamos en un ámbito normal de la vida, ¿verdad? Saber, ¿han tenido un préstamo personal? ¿Fue buena decisión o aprendizaje caro? Sin juicio, acá solo conversación, Chris. Sí. Entonces, pongamos los mensajes por ahí y nos gustaría leerlos también, ¿verdad? Bueno, pues excelente. Gente, muchas gracias por el tiempo de hoy. La próxima semana seguimos con esta serie de herramientas de financiamiento. La próxima semana les vamos a estar hablando de tarjetas de crédito, Fabi, que también tienen sus trucos, tienen sus ventajas y también tienen sus trampillas por ahí escondidas. Tienen una psicología propia, diría yo, las tarjetas de crédito. Entonces, son muy distintas al préstamo personal y aunque mucha gente las usa, ¿verdad? No es lo mismo. No se pierdan el próximo episodio y nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar Emociones de Billetera. Cuiden su billetera, pero más que eso, cuiden sus
emociones. Muy bien. Y que no se les emocione la billetera cuando firmen el préstamo personal. Nos vemos. Nos vemos.